Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el próximo episodio, al objetivo 3.2 del dominio 3.0 de CompTIA Security Plus. Continuamos con el curso. Hoy vamos a hablar de, dado un escenario, aplique los principios de seguridad para proteger la infraestructura empresarial. Estos son los objetivos. Es muy importante que nos alineemos con los objetivos del examen para asegurarnos que cubramos todos los temas. Y es lo que vengo haciendo cuando preparo estas presentaciones. En este caso, ustedes tienen que ver de una forma holística, evaluar el perfil de riesgo de la organización, las amenazas emergentes y alinear medidas de seguridad con los objetivos empresariales. ¿Sí? Entonces vamos a implementar un modelo de defensa en profundidad donde implementaremos distintas y múltiples capas de seguridad para dificultar los ataques. Si ustedes vieron los episodios anteriores, siempre hablamos de protección multicapa. Y generalmente van a volver a escuchar los mismos conceptos de patcheo, zero trust, achicar la interfaz de ataque. Bueno, todas esas cuestiones siguen interrelacionadas entre sí. ¿Sí? En esta en particular vamos a ver dónde vamos a poner los firewalls, dónde vamos a poner el IPS, dónde vamos a poner el IDS. Vamos a ver qué pasa cuando un firewall falla o cuando algún equipo de red falla, puede fallar abierto o cerrado. Vamos a ver lo que son los dispositivos activos contra los pasivos, los inline versus los tap. Vamos a ver lo que es un jump server, un proxy server. Hay un montón de conceptos que son importantísimos para el examen y para la vida en el día a día en cuanto a seguridad. Entonces, los principios de seguridad son definidos y guían estrategias de protección eficaces. Para saber qué hacer, necesitamos esas guías. Tenemos que identificar las amenazas y vulnerabilidades. Sabiendo esas vulnerabilidades, tenemos que evaluar el riesgo, y el riesgo es básicamente cuál es el riesgo de que esto suceda y cuál es el impacto que podría tener estos riesgos y qué puedo hacer con esos riesgos. Porque yo puedo pachar, puedo solucionar ese problema, puedo pagarle a alguien para que se haga cargo del riesgo o puedo pagar un seguro, por ejemplo. Entonces tengo varias opciones. No en todos los riesgos yo tengo que ejercer o tomar una decisión en particular. Puedo mitigarlo, puedo hacerlo desaparecer, puedo pagar para que alguien lo haga desaparecer, pero bueno, hay que definir qué es lo que queremos hacer. De nuevo, la seguridad en capas. La seguridad en capas mejora la protección contra diversos vectores de ataque. O sea, tenemos que pensar como un hacker. ¿Por dónde nos pueden entrar? ¿Cuáles son las chances de que no entren? ¿Qué es lo que estoy protegiendo? Porque lo que yo protejo, que sería el botín, es lo que le pone precio a que yo sea infectado o atacado o no. Si a un atacante le cuesta $1.000.000 atacarme y el botín es menos de $1.000.000, no vale la pena. Si el botín es de $1.000.000.000 y me cuesta $10 atacarte, bueno, es un muy buen target. Entonces tenemos que hacernos menos deseable para el atacante. Bien, ¿dónde ponemos los dispositivos? Es súper importante. ¿Por qué? Porque depende de dónde lo pongamos, podemos garantizar el cumplimiento normativo, mejorar las habilidades de respuestas a incidentes, reducir el área de superficie de ataque, restringir el acceso a recursos vitales, aislar datos y sistemas sensibles y mejorar la velocidad y la seguridad de la red. Todo eso según dónde pongamos los equipos. Y ya vamos a ver algunos diseños arquitecturales donde vamos a ver dónde vamos a poner los firewalls, por qué lo vamos a poner ahí y cuáles son las ventajas de hacer algo como lo que tenemos en mente. ¿Cómo empezamos? Tenemos que identificar los activos y los riesgos claves. Lo que nosotros llamamos las joyas de la corona. ¿Sí? Hay algunos servicios y servidores que si caen en manos de los hackers, se acabó el juego. Por ejemplo, si se infiltran a un dominio de control, a un domain controller, se acabó.
Si pudieron subir de usuario a administrador y de administrador a Global Administrator, se acabó el juego. Fuimos completamente infiltrados, ¿sí? Entonces, tenemos que proteger las joyas de la corona y tenemos que evaluar el impacto y la probabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, el impacto es qué pasa si atacan la joya de la corona y cuáles son las probabilidades de que eso suceda. Si esa joya de la corona no tiene acceso a internet, está detrás de varios firewalls, está con el pacheo al día, tenemos monitoreo, tenemos políticas de acceso, tenemos encriptación, bueno, es mucho más difícil. Ahora, si la joya de la corona está en internet, sin ningún tipo de protección, sin el firewall puesto, bueno, tenemos un gran problema. ¿Sí? Entonces tenemos que entender el impacto y la probabilidad y cuáles son, digamos, la joya de los corona o nuestros servicios y servidores más importantes. Entonces, nosotros empezamos a analizar las amenazas actuales y futuras y vamos a alinear la seguridad con esos objetivos del negocio. O sea, ¿cuál es el objetivo del negocio? Si ustedes lo piensan bien, ¿cuál es el objetivo del negocio? El objetivo del negocio no es ganar, porque nadie nos dice quién gana, sino hacer negocio la mayor cantidad de tiempo, de la forma más eficiente posible. Ese es el objetivo. Nosotros como informáticos tenemos que proveer al negocio las herramientas para que ellos puedan hacer negocios infinitamente y bien eficientemente mientras protegemos los datos. ¿Sí? Es ese trade-off de necesito hacer negocio, necesito tener internet, necesito estar protegido. Todo eso es cierto. Entonces, tenemos que buscar el balance que nos permita operar de esa forma. Una forma es configurar zonas de seguridad y fijarse dónde ubicamos los dispositivos. ¿Qué significa? Bueno, podemos definir zona de seguridad por sensibilidad. Podemos establecer zonas para categorizar eficazmente los niveles de sensibilidad de los datos. O sea, marketing, si todos los datos son públicos, mi necesidad de protección de marketing es mucho menor a la protección necesaria para poder proteger los datos confidenciales donde está todo mi código y está todos los secretos de mi negocio. Entonces, yo puedo empezar a catalogar, esto es sensible, esto no es sensible, esto es casi público, esto no es público, esto es reservado, esto es top secret. Y al hacer eso, al categorizar los datos y esos datos ponerlos en distintas zonas de seguridad, empiezo a tener una idea de dónde están mis datos y cuán sensibles son esos datos. Y con eso puedo optimizar la ubicación de los dispositivos de seguridad. Entonces puedo poner un firewall en un lado, en un lugar donde separe lo de afuera hacia lo de adentro. Lo de adentro yo lo puedo, es privado y confiable. Lo de afuera no es confiable y es público. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, posicionar estratégicamente los dispositivos de seguridad en el diseño de redes nos ayuda a mejorar el flujo de los datos. Si yo lo pongo en algún lugar en particular, yo puedo hacer que todos los datos fluyan por ahí. Cuando eso pasa, yo tengo visibilidad de lo que está fluyendo. Ese es el trabajo del firewall. El firewall bloquea, pero también inspecciona. Entonces, si todos los datos van a través de este firewall, entonces ese firewall se transforma casi en mi punto de vista central de todo el tráfico. Puedo minimizar el ataque posicionando el firewall en un momento donde uno diga, bueno, ok, a partir de acá todo lo que está atrás del firewall está protegido. ¿Sí? Entonces empiezo ya a, de forma estratégica, a poner esos firewalls para poder minimizar el ataque. Redundancia. Obviamente necesito, por ejemplo, más de un firewall. Porque ¿qué pasa si falla el firewall? Ya lo vamos a ver en un par de diapositivas. Si falla el firewall, necesito que haya redundancia, que haya otro firewall para conseguir continuar el trabajo, si es posible. Si no es posible, hay que buscar alternativas. Tenemos que administrar, monitorear, tenemos que patchear ese firewall y ahí viene la mano también eso de tener dos firewall para que podamos patchear uno mientras el otro está trabajando. Una vez que el que está patchado vuelve, patchamos el segundo y así sucesivamente.
¿sí? También tenemos que pensar en la escala para el crecimiento, tenemos que ser inteligentes en cuanto al diseño y tenemos que alinearnos a los objetivos de la empresa. Bien, entonces, acá hay una muestra clara. Acá tenemos Internet. Todo lo de acá está lleno de gente mala que nos quiere atacar. Pero también puede haber gente buena que trabaja para nosotros y se quiere conectar con un dispositivo de la empresa. Y también va a venir por Internet. Entonces, este firewall acá delimita lo que sería mi zona desmilitarizada o DMZ, ¿sí? Y el otro firewall hace como un sándwich de esa zona DMZ o de esa zona desmilitarizada y todo lo que está acá adentro es confiable hasta cierto punto. Todo lo que está acá es semi confiable y todo lo que está acá es público. Entonces, este firewall acá es más permisivo que este firewall acá. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que necesitan estar expuestas a Internet. Mi mail server, si no uso Office 365, un web server con la página de la empresa, un FTP server que nos permite, ya está medio viejo, que nos permita hacer algún tipo de uploads a nuestros servidores, un honeypot, que es básicamente una carnada para poder atrapar a la gente mala. Pero todo eso, fíjense que está en esta zona que se considera semi confiable. Una vez que pasamos este firewall, las políticas son muchísimo más duras, muchísimo más restrictivas. Y fíjense que mi directorio, mi directory server o Active Directory server o mi radio server, que también ya vamos a ver qué es eso, están del lado confiable. No quiere decir que el mail server no tenga alguna forma de llegar al directory server. Pero básicamente eso es una política dentro del firewall diciendo, si viene de esta IP con este protocolo y va solamente acá, entonces está permitido. Los firewalls son importantísimos en cuanto a la separación de la zona. ¿Por qué? Porque deniegan el acceso a las redes sensibles si no tenemos acceso, controlan el tráfico, analizan los paquetes de datos y también hacen algo que ya vamos a ver un poco más adelante, que es el DPI, Deep Package Inspection. Básicamente hacen una inspección profunda de los paquetes. La mayoría del tráfico va a estar encriptado. Lo que hace el firewall es desencripta, mira y vuelve a encriptar. Casi como si fuese un ataque man in the middle, pero no hace nada malicioso. Simplemente desencripta, lee, encripta, pasa los datos. Entonces eso me da muchísima visualización en lo que está sucediendo dentro de mi firewall y dentro del tráfico. Cumple con la seguridad, imponen reglas para la comunicación entre las zonas, también tiene toda la cuestión de logs y auditoría. Entonces todos esos logs pueden ir a una SIEM donde centralizamos todos los logs. Entonces yo puedo seguir el proceso de que la persona se conectó a VPN, dejó un log, a través de eso conectó un RDP, un Remote Desktop Protocol, deja un log y todo eso va dejando registro de todo lo que el usuario hizo. Defensa contra amenaza, los firewalls protegen contra ataques externos y amenazas internas y también proveen VPN para acceso seguro. En cuanto a la defensa contra amenazas, los nuevos firewalls, y ya vamos a ver algunos de ellos, pueden, como decíamos, desencriptar los datos, modificar el acceso, permitir o no, y tener reglas mucho más inteligentes que un simple allow or deny. ¿Sí? O sea, puedo tomar decisiones basado hacia dónde va en el protocolo, puedo ver si los datos que estoy bajando contienen un virus o algún tipo de archivos que sean maliciosos. El firewall puede detectar eso al margen del antivirus, al margen del DPI, al margen del IPS y el IDS. ¿Para qué sirven las zonas de seguridad? Ya lo habíamos visto un poco, pero básicamente
para asegurar segmentos donde nos permite pensar nuestra red de forma compartamentada. Es decir, bueno, ok, esto es finanzas, esto es IT, esto es marketing. ¿Qué tipo de datos maneja marketing? ¿Qué tipo de datos maneja finanzas? ¿Qué tipo de datos maneja IT? Entonces, a partir de eso puedo poner las protecciones necesarias. Puedo controlar quién tiene acceso a datos. Por ejemplo, informática necesita acceso a todo porque son administradores de dominio. Finanzas solamente necesita acceso al presupuesto y a los pagos. La gente de recursos humanos solamente necesita información del seguro social de los usuarios, lo que sea. Pero puedo ir definiendo y proteger esas zonas según lo que necesito. También reduzco el área de ataque. Yo no voy a abrir hacia Internet el acceso a través de, para finanzas. Voy a poner una VPN. La gente, según el usuario, la VPN da acceso a distintas VLANs. Esas VLANs son las que protegen los datos. Entonces, toda esa compartimentalización que hacemos es importantísima para poder entender cómo proteger los datos, dónde poner los firewalls y quién tiene acceso a quién. Beneficios de la zona de seguridad para las organizaciones: protección mejorada contra amenazas, mejor cumplimiento normativo, menor riesgo de robo de datos, control de seguridad optimizados y vamos a aumentar la eficiencia operativa. ¿Qué es la superficie de ataque? Bueno, es mi exposición hacia afuera. Cuanto menos yo exponga hacia afuera, más seguro voy a ser. Eso está bastante claro. Entonces, la zona de ataque es la superficie de ataque que incluye todos los puntos de entrada. Todos. Incluye todos. Entonces, obviamente hay algunos que son más evidentes. Internet. Bueno, obvio, la gente, el malicioso puede tratar de entrar por Internet. ¿Qué pongo para que no entre? Pongo un firewall. Ok, ese firewall tiene que tener buenas políticas de filtrado. Tenemos que saber quién tiene acceso, quién no tiene acceso. No podemos tener usuarios por defecto. Tenemos que sacar todas las vulnerabilidades que potencialmente podría tener ese firewall y tenerlo al día. Después tenemos tipos de ataques. Uno puede ser por internet, perfecto, pero también puede ser que alguien vaya a la oficina y deje un USB y ese USB tenga un virus. Entonces, no solamente mi punto de entrada es internet, sino que puede ser ese USB. También puede ser un correo electrónico, entonces necesito un filtro de spam y tengo que tratar de detectar archivos maliciosos. Todos esos son superficies de ataque o puntos de entradas de ataque. El conocimiento de la superficie de ataque ayuda a priorizar la seguridad. O sea, el equipo de informática y el equipo de seguridad deberían saber cuáles son nuestros rangos de IP, cuáles están expuestos, cuáles tienen protección, cuáles no tienen protección, por qué no tienen protección, quiénes utilizan eso y tener ciertas políticas restrictivas. Por ejemplo, yo puedo tener un sitio web y ese sitio web está expuesto a la internet, perfecto. Pero yo por ahí puedo decir, ¿sabes qué? Está todo bien con que este sitio esté disponible hacia el Internet, pero no está disponible para China. Entonces tengo una política que agarra los rangos de IP de China y bloquea el tráfico. Sí, Álvaro, pero alguien se podría subir a una VPN y aparecer como está en Estados Unidos. Sí, está bien, pero el 95% de la gente fue filtrado. El 5% ya veo como lidio. Tengo otra capa que se va a encargar de eso. Pero mínimamente estoy bloqueando el código, el tráfico de China. Factores de ataque, complejidad del sistema. A mayor complejidad, mucho más difícil de proteger. El usuario es el key de la cuestión en cuanto a ayudarnos a soportar los ataques. ¿Sí? Tenemos que entrenar al usuario para reconocer spam, para reconocer phishing, para reconocer social engineering. Todo eso es training que hay que darle y no a la gente técnica solamente. Obviamente a la gente técnica sí, pero también a la gente que tiene acceso a una computadora, porque una computadora con un virus, si no tengo todas las capas de protección y me falta la primera capa que es el usuario, esto puede llegar a ser un incidente cada vez más grande. Tipos de ataque: phishing, malware, fallos sin patchear, ¿sí? Y el tamaño
del ataque, medir el ataque y a qué está atacando, puede darnos un montón de información sobre cómo reaccionar. Ustedes ya vieron esta slide varias veces a partir de todo este curso y esto se va a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque estos son los conceptos core. ¿Cómo minimizo la superficie de ataque? Tengo que hacer todo lo posible. Y eso empieza por patchar. Álvaro, ¿es el patcheo la única solución? No, pero es una gran solución. ¿Sí? Entonces, las actualizaciones constantes nos permiten corregir las vulnerabilidades y mejorar el baseline, la base de seguridad general de todo nuestro sistema. Segmentar la red. No todo el mundo debería hablar con todo el mundo. El equipo de IT debería hablar con el equipo de IT, el equipo de finanzas debería hablar con el equipo de finanzas, y si el equipo de IT necesita acceso a finanzas o finanzas necesita acceso a los recibos de compra de IT, solamente deberían tener acceso a esos documentos y no a todos. Entonces, cuanto más segmento, uno podría decir, bueno, lo hace más complejo, sí, pero al mismo tiempo lo hace más compartimentalizado y nos permite protegernos de mejor maneras. Auditorías de seguridad. La mayoría de la gente cuando escucha la palabra auditor le corre un frío por la espalda. Sí y no, porque el auditor es un aliado. El auditor está tratando de asegurarse que estemos protegidos como tendríamos que estar protegidos. Configuración del firewall. Sobre todo las configuraciones viejas. Viene alguien, te pide que abras un puerto, lo abrís, esa persona se va de la oficina, pasan 5 años y ese puerto sigue abierto, ¿no? Entonces hay que revisar las configuraciones del firewall continuamente para ver si todavía lo que está ahí es válido. Límites de acceso a los usuarios. A los usuarios no le podemos dar acceso a todo, ¿sí? Hay una historia donde una empresa que trabajaba, yo cuando trabajaba en Montreal, era una empresa que hacía un montón de bacterias y levaduras y cuestiones así, donde había habido un administrador de sistema que le costaba mucho resolver los permisos en los file shares. Entonces, lo que hizo fue, había una persona que tenía un problema con un archivo y en vez de darle el acceso correcto a ese archivo, lo hizo administrador del dominio. O sea, domain admin es el nivel más alto dentro de un dominio que uno puede tener. Generalmente está reservado para los IT y nunca operamos con esa cuenta. Siempre tenemos dos cuentas. La cuenta personal, con la que hacemos todo el día a día, abrimos el correo, mandamos Teams, programamos llamadas, chateamos, mandamos mail, prendemos la computadora, nos logueamos en la computadora. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de acceso extra del que tiene cualquier otro usuario. Ahora, en el momento que yo necesito hacer algo, cambiar una contraseña, crear un nuevo usuario, mover un usuario entre OUs o lo que sea que haya que hacer, lo hacemos con la credencial de administrador. Pero ni siquiera la usamos nosotros el día a día. Y esta persona le dio acceso a alguien de finanzas, acceso de domain admin. Cuando lo detectamos, evidentemente la persona ya había renunciado, pero teníamos una cosa así como 50 domain admin que eran usuarios. Y ellos no sabían qué tipo de acceso tenían. Entonces, es mucho más peligroso, por ahí, alguien que no sabe qué tipo de acceso tiene usando ese tipo de acceso, que alguien que sabe el nivel de acceso que está usando, es consciente de eso y tiene mucho más cuidado. Y también tenemos que detectar las intrusiones. Hay una tecnología que se llama IDS y después está el IPS que monitorean la actividad de la red y alertan rápidamente sobre comportamientos sospechosos. ¿Qué es un comportamiento sospechoso? Puede ser cualquier cosa. Alguien inició sesión desde México y en minutos desde Londres. Bueno, eso se llama viaje imposible. Ok, perfecto, pero lo podés hacer con una VPN, sí, pero ¿por qué estás usando una VPN? ¿Es mi VPN o es otra VPN? ¿No? Entonces ahí empiezan las sospechas y empiezan las preguntas y empieza la cuestión del monitoreo y la detección. Factores que afectan la configuración de la conectividad. Por ejemplo, la calidad de la red es importante. Entonces, a menor cantidad de usuarios, menos broadcast. Si no saben lo que es broadcast, vean el video de redes desde cero, donde se explica el dominio de broadcast.
Cuando yo tengo distintas VLANs o subredes, yo estoy particionando ese dominio de broadcast. Entonces, si yo tengo 1000 usuarios dentro de una misma red, dentro de la misma VLAN, hay un montón de tráfico que se usa para encontrarse. ¿Quién tiene este IP? ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene aquello? Y eso es un overhead porque no es tráfico necesario, es tráfico de descubrimiento. Entonces, si yo esos 1000 usuarios los particiono en 100, de alguna forma lógica, porque trabajan en distintos proyectos, porque uno de finanzas, porque otro de IT, porque otro de recursos humanos, eso hace que las conexiones de red sean mucho más rápidas. El control y el uso de ancho de banda. Tenemos que saber cuánto ancho de banda estamos utilizando y cuántos tenemos. O sea, si yo tengo una conexión de 10 gigabits por segundo hacia Internet, perfecto, tengo 1000 usuarios, debería estar bien. Pero si tengo un usuario que está descargando un montón de información, o estoy tomando backup, estoy sincronizando los backups hacia la nube, o estoy usando un montón de ancho de banda, llega un momento que puedo llegar a tener un cuello de botella. ¿Cómo hago yo para saber el ancho de banda? Bueno, pasar todos los datos a través de un dispositivo, como un firewall central, puede ser una buena idea. ¿Por qué? Porque la métrica está bastante cercana a la realidad. Si yo tengo varios puntos de salida, tengo que empezar a sumar esos puntos de salida o tengo que ir a mi router donde está la última milla hacia afuera, donde yo puedo tener una métrica que concatene todas las métricas juntas, ¿no? Las medidas y protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad sólidos protegen la integridad de los datos y la privacidad del usuario. Compatibilidad de dispositivo. La compatibilidad de dispositivo garantiza la comunicación y conectividad fluidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si alguien trae una computadora muy vieja y la conecta y es velocidad 10/100 y no 100/1000, por ejemplo, quiere decir que todas las comunicaciones a esa computadora van a tener que ir a una velocidad mucho más baja. Vamos a ir al común denominador más bajo. Si yo uso Wi-Fi 7, tengo mi access point de Wi-Fi 7, que son los más nuevos, y mi dispositivo solamente funciona con Wi-Fi 4 o 5, bueno, vamos a tener que andar todos a Wi-Fi 4 o 5. Entonces, esa cuestión también es importante. Y la ubicación y la distancia. Cuanto más cerca, más rápido. Cuanto más lejos, más lento. Eso siempre es así. ¿Por qué? Porque no podemos ser más rápido que la velocidad de la luz. Lo más rápido que tenemos nosotros es la fibra óptica. La fibra óptica va a la velocidad de la luz. Cualquier cosa abajo de eso es más lento. Entonces yo no puedo apurar. Si yo tengo que ir de Rusia a Buenos Aires a buscar un archivo, tengo que hacer ese recorrido y con suerte lo hago a la velocidad de la luz. En la vida real lo hago mucho más lento. Entonces tengo que planear contra esa latencia. Modos de fallo. ¿Qué pasa si falla un firewall? Bueno, lo más probable es que si no lo configuro, eso falle en modo cerrado. ¿Qué significa modo cerrado? Que básicamente los datos no siguen fluyendo. También puedo fallar de modo abierto, que quiere decir que los datos pueden fluir, pero hay ciertas complicaciones de seguridad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esto, donde todo el tráfico pasa por acá y eventualmente es inspeccionado por el IPS. Ahora, si el IPS se rompe, los datos no van a fluir. Los datos van a llegar al IPS y no van a volver al switch para poder salir al otro dispositivo. Ahora, si hace un falla open, por ejemplo acá, yo puedo seguir mandando los datos. Entonces, dejo de snifear con el IPS, pero los datos siguen corriendo. Ahora, si los datos vienen por acá, van acá, vuelven acá y vuelven allá, y esto falla, no hay ningún tipo de conexión entre estas dos. Entonces sería fallar cerrado. ¿Qué significa fallar abierto en este caso? Los datos siguen funcionando, pero yo pierdo visibilidad del tráfico. Y está bien. Dentro de mis riesgos, yo puedo decir, prefiero esto porque para mí es más importante no caerme que estar desprotegido hasta cierto punto. Puedo asumir el riesgo en la falla y fallar abierto. Si es al revés, esto es, no sé, una plataforma para lanzar armas nucleares
Evidentemente, si fallo, fallo. No puedo lanzar nada, no puedo contestar a un ataque perfecto, pero nadie va a disparar por mí. ¿Sí? Entonces, según mi aversión al riesgo, yo puedo tomar la decisión de fallar abierto o fallar cerrado. Eso tiene un impacto en la seguridad de la red. Si yo fallo, tengo que saber cómo fallo y qué esperar de esos fallos. Y tengo que tener algún tipo de redundancia. Puedo tenerla al nivel del IPS, perfecto, o puedo tener un extra de monitoreo que cuando esto falle, yo empiece a monitorear en otro lado o le preste más atención al monitoreo de otro dispositivo y no de ese IPS. Pero yo tengo que tener algún tipo de compensación en el riesgo para poder mitigar ese riesgo. Una clasificación rápida de dispositivos de red. Los routers dirigen el tráfico de la red, los switches conectan dispositivos entre sí, los firewalls filtran el tráfico y los puntos de acceso proporcionan Wi-Fi. Muchos firewalls al día de hoy tienen capacidad de ruteo. La mayoría de los firewalls son de capa 3, entonces pueden, y algunos son de capa 7, pero pueden rutear, pueden hablar BGP, pueden hablar OSPF. Entonces ya no se usa routers y firewalls dedicado tanto, depende de la empresa, depende de muchas cosas. Lo que tiene de bueno el router es que es mucho más rápido pasando paquetes. O sea, lo único que hace el router es rutear de punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 3, del punto 1 al punto 4 y habla con el punto 2, 3 y 4 y sabe qué rutas tiene cada uno. Eso es todo lo que hace el router. Es súper eficiente. El firewall es mucho más lento. ¿Por qué? Porque tiene que recibir los paquetes, inspeccionar los paquetes y mandarlos. También puede rutear, está perfecto, y lo más probable es que sea normal. Nosotros, por ejemplo, no usamos routers en la empresa, usamos todos firewalls grandes que hacen todo. Generalmente son core firewalls, que quieren decir que son centrales, hay más de uno, porque si se cae uno, tenemos el otro y están conectados entre ellos, y tienen algo que se llama heartbeat, donde como que el que está dormido le está escuchando el latido al que está vivo. Cuando el que está vivo no late, el que está dormido se despierta y toma posesión, ¿no? Entonces está como en stand-by. En ciberseguridad, y esto es muy importante para el examen, hay distintos tipos de dispositivos. El activo versus el pasivo y el que está en línea versus el monitor. Entonces vamos a enfocarnos primero en el activo y el pasivo. El activo interviene directamente en el tráfico. Un ejemplo es el IPS. IPS significa Instruction Protection Service. Protección. Sistema de protección contra intrusos. ¿Qué quiere decir? Que detecta, pero aparte puede bloquear. Esa es la gran diferencia. El pasivo solo monitorea el tráfico, no interviene. Entonces el IDS, Sistema de Detección de Intrusos. El de protección detecta y protege. El de detección detecta. No puede bloquear el tráfico, pero puede alertar de anomalías o de tráfico sospechoso. ¿Cuál es mejor? No hay uno mejor. Por supuesto, el IPS es más fuerte, pero también tiene riesgos. Si yo no estoy listo para bloquear, probablemente quiero usar un IDS. Si estoy listo para bloquear, probablemente quiero usar un IPS. En cuanto a si están en línea o en monitor, es fácil. El inline está instalado directamente en la ruta del tráfico. Entonces, por ejemplo, el IPS está inline. ¿Por qué? Porque puede cortar. En cambio, el IDS recibe una copia del tráfico sin afectar el flujo. Por ejemplo, yo puedo agarrar un switch y a este puerto lo puedo poner en modo mirror, que básicamente recibe el tráfico de todos los puertos y a eso yo lo puedo poner en Wireshark. Wireshark es un software open source que me permite ver los paquetes. Puedo ver todos los paquetes y vamos a tener un episodio sobre el Wireshark, por supuesto, porque es una gran herramienta y es muy importante entender cómo funciona por detrás las redes.
está.